a hacer unas lentejitas con chorizo ricas que quitan el sentido. Y además para este frío que ya se ha instalado en nuestra casa nos van a entonar el cuerpo y nos van a dejar cosa fina. Pero antes de empezar con la receta os tengo que pedir un favor. Al lado del botón suscribirse hay una campanita. Por favor, activadla porque es importante. Si no, YouTube no os sugieren mis vídeos y yo no puedo estar aquí, no me va a permitir estar con vosotros todas las semanas. Y yo quiero estar con vosotros, de verdad. Y ahora ya sí que comenzamos con la receta. En una olla a fuego medio vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva y a ella le vamos a añadir una cebolla pequeña picadita o media de las grandes. Vamos a remover un poquito y a dejar que poche. Una vez que esté pochada, echamos una zanahoria cortada también en trocitos finos y la vamos a mezclar con la cebolla. Ahora vamos a añadir 50 gramos de tocino cortado en dados y lo vamos a remover un poquito para impregnar bien todas las verduras. Y al tocino le vamos a añadir 2 chorizos asturianos cortados en laminitas o en trocitos gruesos si os gusta más, como es mi caso. Y vamos a darle vueltas y vueltas para sellarlos bien y que suelten un poco de grasilla en toda la mezcla. Una vez que tengamos todos estos ingredientes bien integrados, vamos a añadir 250 gramos de lentejas y les vamos a dar unas vueltas para impregnarlas de la grasa también y de todas las verduritas. Ya tenemos nuestras lentejas bien impregnadas con la grasita del tocino, del chorizo, integradas en las verduritas, y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlas con agua más o menos un dedo por encima de las lentejas. Y lo vamos a subir a temperatura al máximo y lo vamos a llevar a ebullición. Una vez que rompa a hervir, bajamos otra vez a fuego medio, tapamos y dejamos cocinar 10 minutos. Ya han pasado esos 10 minutos y si os fijáis veréis que la lenteja ya se ha comido parte de ese agua y ha subido bastante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es echar agua hasta que falten 3 dedos para el borde de la olla. Seguimos a fuego medio, tapamos y dejamos cocinar media hora. Ahora les toca el turno a las patatas. Yo voy a hacer una patata pequeña, le voy a meter el cuchillo, tiro hacia arriba, que cruja, crack, y la escacho y la meto en la olla. Esto de escachar las patatas sirve para que suelten el almidón y luego el caldito queda así mucho más espesito y más rico, con más fundamento, que dicen algunos cocineros. Y lo corregimos de sal, que este es el momento, y lo dejamos cocinar 20 minutos. Pasados los 20 minutos, en una sartén ponemos un buen chorro de aceite de oliva y en ella vamos a echar un diente de ajo picadito muy fino. Esperamos a que empiece a dorarse y le añadimos una cucharadita de pimentón. Le damos unas vueltas, lo vertemos sobre las lentejas, removemos y servimos. Bueno, pues aquí tenéis estas lentejitas ricas que con el frío que hace estoy deseando sacrificarme por vosotros. Vosotros no lo notáis, pero se me está quemando un poco la mano con el plato. Así que voy a acabar pronto con esto. Si os ha gustado el vídeo, un like para mí, suscribiros al canal y por favor activad la campanita y vamos al sacrificio. Venga, que me quema mucho. Espectaculares. Hasta el próximo vídeo.